Volvió a casa sin avisar. La nieve encharcada sobre el camino reflejaba las luces del árbol en la entrada. La mansión, decorada de gala, parecía un decorado impecable. Bolas plateadas, guirnaldas, el cristal del pórtico brillando como una promesa. Rafael había pensado sorprenderla. Cruzar la puerta con una botella de vino, abrazarla entre los destellos y reír de la normalidad rota que últimamente era más bien una escena ensayada. No imaginó que, al cerrar la puerta detrás de sí, una mano cubriría su boca hasta borrarle la respiración. «Escóndase», susurró Cynthia. Y su voz, baja, urgente, sin atisbo de sorpresa, era más firme que la alarma que trepaba por el cuello de Rafael. Antes de que la dicha de la sorpresa pudiera nacer, la realidad lo empujó a un armario oscuro, ropa colgada, corbatas de seda que olían a madera y colonia cara, el latido de los tacones alejándose por el pasillo. Cynthia cerró la puerta con un cuidado que ocultaba cólera, no temor. Desde la rendija, por el hueco entre la puerta y el marco, Rafael oyó las voces que le cercaban como cuchillas silenciosas. «Otra vez muy poco. Si no subimos la dosis, se dará cuenta», dijo Lauren con un tono que quería sonar frío y práctico, pero que dejaba filtrar un cansancio, una determinación construida en meses de cálculo. «Lo hicimos la semana pasada. Creedme, funcionó. No habrá señales hasta dentro de unas semanas», respondió Evan, su hermano, con la impasibilidad de quien practica la contabilidad de las consecuencias. Hablaron de duplicar la dosis en el batido verde. Usaron palabras técnicas que Rafael no necesitó entender para reconocer la traición. Era su casa, su familia, su propia mesa navideña, convertida en escenario de una lenta condena. El mundo que Rafael conocía se deshilachó en esos segundos. El olor del pino y del cenicero caro se mezcló con un aroma metálico que no supo identificar. Un dulzor químico que ahora le parecía todo menos festivo. Cynthia inclinó la cabeza hacia la rendija, los ojos en la penumbra como dos faros que buscaban la seguridad del otro. Había algo en su silencio que no era piedad, era rutina forzada por la vigilancia. Ella no se quedó inmóvil. Su mano, cálida y decidida, le pasó una botella de agua por debajo de la puerta, un gesto sin pompa que hablaba de preparación. «¿Está bien?», murmuró ella. «¿Qué hacen?». La voz de Rafael salió rasgada, como si cada palabra fuese un intento de recuperar el aire que la traición robaba. «No haga ruido», insistió Cynthia. «Si se mueven, será peor. Confíe en mí». La confianza era un contrato que Rafael jamás pensó rompería con su propio apellido. En el armario, entre corbatas y abrigos de temporadas que ya no le hacían sentir joven, su pulso se convirtió en una campana metálica. Recordó, con una claridad que dolía, el primer regalo que le había dado Lauren. Un reloj caro. La risa de Evan en las fiestas de la infancia. La forma en que la casa había aprendido sus pasos. Todo eso ahora era mapa de una trampa. A través de la rendija, oyó el tintineo de una copa, un silencio que se cargó como si la sala se hinchara a punto de reventar. Cynthia no se permitió la moralidad de la sorpresa durante más de un parpadeo. Sacó un paquete pequeño del bolsillo del delantal, un trozo de papel plegado con algo dentro, una muestra de polvo, enviado a un frasco hecho a medida con una etiqueta diminuta. No hizo gesto de dramatismo. Lo guardó con la misma naturalidad con la que alguien guarda una llave. Esencial, inevitable. Cuando Rafael la miró por primera vez con la luz de la rendija, vio que su empleada no era la figura menuda que solo limpiaba cristales en Navidad. Era un vigilante que había decidido no dejarse comprar. «¿Por cuánto tiempo lo supo?», susurró Rafael, no por curiosidad, sino por la necesidad de entender cuántas noches de su vida habían sido cómplices de aquella mentira. «Suficiente», contestó Cynthia con lentitud. «Suficiente para guardar una muestra y esperar un momento seguro». No la llamaba heroína, la nombraba por su nombre y eso para Rafael fue una especie de sutura. Su furia latente se mezcló con culpa. Ella le ofreció un pañuelo, húmedo por fuera, y un gesto que invitaba a calmarse. Afuera,
La mesa de la casa seguía siendo un altar con platos impecables. Adentro, la Navidad era una bomba de tiempo. Lo siguiente fue una coreografía precisa. Cynthia abrió el armario con un mínimo estruendo. Arrastró a Rafael hasta la parte trasera de la casa por la puerta de servicio. Evitó las cámaras domésticas desactivando un sensor con la seguridad de quien conoce cada rincón del edificio. No hubo espacio para preguntas largas, solo acciones medidas. En la cocina, el batido verde permanecía sobre la encimera, su vaso brillando con la inocencia de los objetos cotidianos. Cynthia se acercó, recogió el recipiente con una servilleta, y con la calma de una persona que había ensayado esto en su cabeza, raspó lo que pudo en un pequeño contenedor. El gesto podía interpretarse como vulgaridad, o como un oficio. Ella sabía que esos restos podían ser prueba. «¿Por qué arriesga todo por mí?», murmuró Rafael cuando salieron al frío. Ella le lanzó una mirada que mezclaba cansancio y una paciencia tajante. «Porque no puedo permitir que alguien fallezca en silencio en esta casa, señor. Porque escuché. Porque vi que usted no lo sabe». No dijo más. Lo bueno o lo malo de esa respuesta radicaba en su simpleza. Cynthia no le ofrecía explicaciones morales, le ofrecía hechos y un plan de supervivencia. Lo sacó por la puerta de servicio, evitando la entrada principal, y en la oscuridad de la noche, con la nieve como una alfombra que amortiguaba los pasos, lo llevó hasta un coche modesto aparcado en la sombra. Hizo desaparecer los dispositivos que pudieran trazar la huida, un teléfono en un bolso que arrojó en el contenedor del jardín trasero, una cámara rotada hacia abajo con la destreza de quien trabaja con manos acostumbradas a reparar antes que a destruir. No le explicó sus razones. No hacía falta. Cada acción tenía la etiqueta de urgencia. Mientras conducían hacia el barrio de Cynthia, la ciudad parecía extrañamente quieta, como si también ella, la ciudad, contuviera el aliento. El contraste entre la mansión y la modesta vivienda de Cynthia era un corte que les mostró dos mundos cosidos por la misma historia. Uno hecho de poder sin vigilancia moral, otro de gente que veía lo invisible y respondía. En el asiento de al lado de Rafael, Cynthia condujo a la velocidad de quien conoce el mapa de su comunidad. El silencio entre ambos era denso, y no buscó llenarse con palabras inútiles. Al llegar a la cuadra donde Cynthia vivía, un bloque de casas con luces navideñas escasas, vecinas asomadas en bata, un perro que ladró y se calmó, Rafael sintió por primera vez, desde que había cerrado la puerta de su casa, que estaba en un lugar relativamente seguro. No era la seguridad del dinero ni de la reputación. Era la seguridad de lo conocido y lo cuidado. Cynthia lo condujo a su cocina, pequeña, con la mesa de madera gastada por los años, un reloj sin pila en la pared. Había un termos con café, una vieja radio que tintineaba canciones de Navidad en un volumen bajo, y sobre la mesa, un frasco pequeño con la etiqueta que Rafael no tuvo el valor de leer de inmediato. Ella lo colocó en su mano y dejó que la idea de la prueba pesara. «Esto será lo primero», dijo. «Pero no podemos confiar en la policía local». Rafael apartó la mirada. La idea de que la autoridad encargada de proteger pudiera estar comprometida le mordía la garganta. Cynthia enunció algo que se volvió centro de la noche. «Captain Miles no es de fiar. Lo sé por su forma de mirar a la casa. Por las veces que ha venido cuando todo parecía normal y no lo era. No podemos dejarle esto». El nombre resonó, y no como un rumor sino como una advertencia. Miles era el jefe local, el hombre que aparecía educado y con sonrisa prolija en eventos sociales patrocinados por la filantropía de Rafael. Su relación con la familia no era un misterio. Ahora, esa cercanía adquiría el tono de peligro, una pieza del tablero que inclinaba la balanza en favor de aquellos que querían que la verdad permaneciera oculta. «¿A quién llamar entonces?», preguntó Rafael con voz áspera. «A quien no juegue en su equipo», respondió Cynthia sin vacilar. «Pastor James. Él sabe recibir a personas huellas y no llama al sheriff si no es necesario. Tiene una enfermera de confianza, Kayla. Los dos nos ayudarán a recoger pruebas médicas sin que esto se contamine por intereses». Rafael tragó. La humillación lo atravesaba. No podía creer que su propia esposa y su hermano conspiraran contra él.
pero la fría lógica de Cynthia no admitía sermones. Su única preocupación fue conservar vidas y pruebas. Con manos que no titubeaban, le ofreció un vaso de agua y, entre sorbo y sorbo, lo miró como si evaluara la estrategia de un ajedrez donde las piezas eran humanos y las jugadas, irreversibles. Antes de cerrar aquella noche en la pequeña casa, Cynthia le explicó lo obvio que a Rafael no se le había ocurrido. Necesitaban pruebas médicas, no solo acusaciones. No bastaría con que él dijera que había escuchado. No bastaría con una muestra de polvo raspada en la cocina. Necesitaban quien confirmara en laboratorio lo que su olfato y su miedo ya sospechaban, que había una sustancia extraña acumulándose en su cuerpo, y necesitaban un registro que vinculase a Lauren con la manipulación de esa sustancia. Si todo fallaba, no solo perderían la posibilidad de castigo, perderían la posibilidad de demostrar la verdad. Esa madrugada, mientras la casa de Cynthia respiraba por ventanas entreabiertas, Rafael observó sus manos. Habían sido manos que firmaban cheques, ordenaban obras, sometían ideas. Ahora eran manos que temblaban cuando la culpa asomaba. Cynthia lo miró sin piedad ni indulgencia. No pretendía salvar su ego, pretendía salvar su vida. En la mesa de la cocina, junto al termos, estaba el tarro con la muestra, la radio sonando bajo, y la decisión que convertiría la vergüenza en acción. Fue en ese punto, con la realidad instalada y el peligro acechando en el nombre de la persona que más confianza le merecía, que Rafael sintió algo que no era solo miedo. Era la urgencia de reparar, de entender, y sobre todo, de actuar con prudencia. Si esta historia te atrapa, quédate hasta el final. No es solo la caída de un hombre rico, sino la evidencia de lo que la lealtad oculta puede salvar o destruir. Al amanecer, con la nieve convirtiéndose en una capa húmeda, Cynthia llevó a Rafael a la iglesia de Pastor James. El edificio, modesto, se erguía como un refugio de ladrillos rojos y un pequeño vitral que proyectaba manchas de color sobre el suelo. La gente del barrio se movía con la familiaridad de quienes conocen la casa del otro y saben esconder secretos sin juzgar. Pastor James apareció en la puerta con la tranquilidad de quien ha visto desesperaciones peores, y aún así, mantiene la fe en la razón. «Entremos, que hay que ser rápidos», dijo el pastor, la voz más práctica que lo espiritual. «La prioridad es una prueba clínica intacta. Kayla sabrá cómo manejarlo». Nurse Kayla era exactamente lo que su nombre prometía. Eficiente, directa, sin teatralidad. Le hizo a Rafael preguntas breves mientras lo sentaba, midió su presión, observó la coloración de su piel, hizo análisis portátiles que, para alguien sin su entrenamiento, parecían magia. La confirmación fue breve, sin sensacionalismos. Había señales de una sustancia que no debía permanecer en el organismo acumulada por dosis. No dieron nombres de compuestos ni fórmulas. Hablaron de términos simples que podrían sostener una denuncia. Sustancia acumulada. Correlación con los síntomas. Riesgo real si continúa. No es una intoxicación súbita, dijo Kayla. Es algo que se ha ido sumando. Por eso no lo notó antes. Por eso es tan traicionero. Las palabras golpearon con la fuerza exacta que necesitaban, ni más dramáticas de lo necesario, ni frívolas. Pastor James escuchó, apoyando la barbilla en una mano, los ojos entrecerrados como quien calcula los pasos a seguir. En el banco, Cynthia cruzó las manos con la calma de quien guarda una arma no letal. La muestra en un frasco etiquetado, y la evidencia en un pequeño pendrive que había logrado extraer de un ordenador portátil de la oficina de Rafael días antes, cuando él estaba en un viaje. No era todo lo que necesitaban, pero era el inicio de un rompecabezas que debía armarse sin prisa, pero con decisión. «Tenemos que ser irrefutables», dijo Pastor James. «Una acusación sin prueba puede convertirnos en los culpables. Hay personas que preferirán creer en la familia antes que en la evidencia». Esa advertencia no era simple prudencia. Era recuerdo de que el dinero compra silencio, influencia y miradas cómplices. En la ciudad, los hilos del poder no siempre estaban a la vista. Rafael comprendió que su nombre, más que protegerlo, podía actuar como una sombra que escondía intereses. Su primera reacción fue la rabia. La segunda,
la vergüenza. La tercera, un impulso de proteger a Cynthia por el riesgo que asumía. Pastor James, con la serenidad que incluye cansancio, enumeró alternativas. Llevar la muestra a un laboratorio independiente. Contactar a una autoridad federal si había indicios de corrupción local. Preservar el disco duro de las cámaras de seguridad de la mansión. Rafael sintió el peso de cada palabra como si le añadieran eslabones a una cadena de responsabilidades que nunca había pedido. No podemos confiar en el capitán Miles, repitió Cynthia. Por eso no iremos a la policía local. Necesitamos a alguien que no tenga intereses en esa casa. Pastor James asintió. Miró a Rafael con la dureza de quien mira a un hombre que ha perdido más por ignorancia que por maldad consciente. Usted debe elegir bien, Rafael. Si usted busca justicia, tiene que renunciar a la idea de manejarlo solo. Su nombre atrae ojos. Si lo usa con rectitud, puede abrir la puerta a la verdad. Si lo usa por orgullo, todo se convertirá en escándalo sin resolución. Rafael supo en ese instante que su mayor riqueza le ofrecía también la más dura prueba. Tenía recursos y podía controlar narrativas, pero la verdad pedía pruebas, no posesiones. Se comprometió a entregar lo que fuera necesario para limpiar su nombre y exponer a quienes habían violado la confianza. Miró a Cynthia y vio en su rostro una mezcla de cansancio, determinación y algo parecido a la esperanza. No la veía como alguien que pedía recompensa. La veía como quien, sin pedir nada, esperaba que la justicia fuera imparcial. La noche anterior, Cynthia había llevado también un pequeño pendrive que decía contener grabaciones de seguridad de la oficina de Rafael. Había bajado el clip en el que, según su decir, se la veía a Lauren manipular algo cerca de la mesa donde ella preparaba batidos. No se lo mostró a cualquiera. Sabían que un video sin testigos y sin cadena de custodia podía ser despreciado. Pero esa pieza, junto con la confirmación médica de Kayla y la muestra del tarro, comenzaba a formar una narración que tal vez nadie podría meter en un cajón. «Tenemos que proteger la cadena de custodia», dijo Kayla con voz mecánica. «Esto no es teatro. Si se pierde, habremos hecho más daño que bien». Fue la primera vez que Rafael escuchó que la denuncia era un proceso similar a una operación quirúrgica. Cada paso debía ser cuidadoso, sin improvisaciones que pudieran ser utilizadas en su contra. La idea lo desanimó, y al mismo tiempo, lo tranquilizó. No quería que su caída se convirtiera en espectáculo. Quería verdad. Con la batería de decisiones abiertas, acordaron lo siguiente: preservar la muestra en un lugar seguro, enviar parte de ella a un laboratorio independiente en otra ciudad, y conservar la otra parte en mano de Pastor James hasta que surgiera una autoridad federal confiable. Mientras tanto, sería necesario recuperar el disco de seguridad de la mansión que, según Cynthia, contenía la imagen clara de Lauren acercándose al batido. Esa pieza sería la bisagra entre sospecha y prueba. Rafael respiró hondo. Sentía la densidad de cada palabra, la responsabilidad colosal de desenredar su vida. Cynthia, que había gestionado la retirada del dispositivo de la oficina algunas semanas atrás por motivos de rutina, mantenimiento, dijo. Explicó con sencillez cómo había conseguido un archivo parcial. No iba a entrar en detalles técnicos ni a gloriarse. Su relato era funcional. Sabía lo suficiente para entender que necesitaban el original. «No podemos entrar por la puerta principal», dijo Cynthia. «Demasiadas cámaras nuevas. Miles tiene acceso a esas grabaciones. Si alguien las manipula, lo verá». Las miradas se cruzaron. El plan que se abría ante ellos exigía más que coraje, pedía precisión y paciencia. Pastor James puso la mano en el hombro de Rafael con una firmeza que pretendía ser apoyo y no sermón. «Señor, lo primero es estabilizarlo y preservar lo que tenemos. Después, ya veremos. Pero recuerde algo. La verdad no necesita espectáculo, necesita claridad». Rafael asintió, aunque parte de su ser quería subir a un escenario y gritar la traición. En su lugar, decidió escuchar. Durante horas en la pequeña iglesia, entre café y papeles, trazaron la secuencia de próximos pasos. Ninguno hablaba de venganza. Hablaban de pruebas y custodia. Eso,
más que cualquier arresto en escena pública, era lo que podría salvarles de la manipulación. Mientras planificaban, el teléfono de Pastor James sonó. Era un número desconocido que pidió hablar en privado. James salió al pasillo y volvió con la gravedad adherida al rostro. No dijo la fuente. Solo dejó caer una frase que los dejó helados. Hay ojos en la comisaría que miran hacia esta dirección. El capitán Miles estuvo anoche en la mansión. No por visita social. Por eso debemos movernos con cuidado. La noticia confirmó los peores temores. La policía local tenía conexiones y tal vez simpatías. La idea de que el lugar donde se suponía que habían de encontrar protección pudiera jugar en la retaguardia de quienes querían ocultar la verdad, era una losa que tumbaría a cualquiera. Rafael sintió sus piernas flaquear, y Cynthia le sostuvo el brazo con la firmeza de quien no pregunta por qué su responsabilidad moral la empuja a arriesgarlo todo. Al salir de la iglesia, la luz gris del mediodía dibujaba figuras alargadas en el suelo. Rafael volteó a mirar la ciudad que lo había moldeado, y pensó en la fragilidad de los tejidos sociales. Reputación, poder, dinero. Todo podía cambiar de manos en un susurro o en una rendija. En la puerta, Pastor James los miró con una gravedad que no admitía tono ligero. «Manténganse ocultos hasta que logremos un contacto con la autoridad federal», les dijo. «Y no hablen con nadie que no sea de absoluta confianza. Esto no es solo su problema, Rafael. Es un asunto que puede reventar mucho más que la mesa familiar». A partir de ese punto, la historia aceleró con pequeños flecos que tardarían convertirse en hilos de tensión para las próximas horas. La muestra enviada a un laboratorio fuera de la ciudad, a través de un sobre discreto. La copia del pendrive guardada en una caja fuerte en la iglesia. Una llamada segura pactada con un contacto de confianza que el pastor conocía en una oficina de Distrito Federal. Rafael, que acostumbraba delegar, descubrió que ahora debía participar en un trabajo que ya no podía comprar ni contratar. Se trataba de reconocer que su riqueza no iba a borrar la traición ni a reemplazar la responsabilidad. En la casa de Cynthia, en la penumbra de la noche que volvió a caer, ambos conversaron en voz baja sobre lo que significaría la verdad expuesta. Ella no esperaba medallas. Él no quería que su caída fuera un título en los periódicos. Solo querían que la contabilidad de los hechos se hiciera. Los pedazos de la evidencia dispuestos en un orden que no admitiera dudas. Cynthia les ofreció su vecindario como refugio temporal. No fue su manera de pedir algo a cambio. Fue su reacción habitual. Proteger. Si logramos el drive de la oficina, dijo ella. Si Kayla confirma en laboratorio y si alguien federal se interesa, tendremos la posibilidad de obligar a que se abra una investigación imparcial. No más comisarios tocando la puerta. No más capitanes sonrientes. Rafael comprendió entonces que su riqueza, su familia, las conexiones de su casa, eran parte de un engranaje que ahora lo consideraba pieza y no persona. La humildad que mostró al mirar la casa desde la vereda, la pequeña figura de Cynthia alejándose por su porche, lo dejó con una sensación nueva. La gratitud que no necesitaba ser pública. Esa gratitud no era solo por haber salvado su vida, era por haber encontrado a alguien que, desde su invisibilidad social, poseía más visión moral que quienes ocupaban los salones de la casa grande. Esa noche, mientras la ciudad seguía su respiración irregular, Rafael se acostó en un sofá que no era suyo, con la certeza de que la batalla por la verdad apenas comenzaba. Sabía que, por cada paso que dieran hacia la luz, habría manos que intentarían volver a cubrirlos. Sabía que la idea de su propia reputación complicaría cada movimiento, pero también sabía que la evidencia podría ser contundente si la conservaban intacta. En el silencio de la madrugada, mientras las sombras de la iglesia se agrupaban como una promesa pendiente, Rafael pensó por primera vez en lo que dejaría atrás si todo saliera mal. No era el dinero lo que lo asustaba. Era la idea de que alguien pudiera caer, en silencio, porque quienes más lo amaban, eligieron el cálculo sobre la vida. Cynthia dormía en una silla junto al sofá, la mano guardada sobre el frasco con la muestra, como si protegerlo fuera un gesto tan natural como respirar. La mañana siguiente trajo un mensaje lacónico.
El laboratorio había confirmado que la muestra contenía trazas incompatibles con la dieta normal, que la acumulación era verosímil con la sintomatología de Rafael, que una segunda evaluación independiente era recomendable. Las palabras del laboratorio no explicaban la traición, pero la convertían en algo tangible, una línea de tiempo que podía seguirse con pruebas y no con suposiciones. Ahora se abrían dos caminos: actuar con prisa y riesgo para recuperar el disco original en la mansión, o esperar a que la agencia federal respondiera y golpeara desde fuera la muralla de influencia que protegía a Lauren y Evan. Cada opción traía riesgo. Actuar de inmediato significaba entrar de nuevo a la casa donde la traición se había cocido. Esperar podría permitir que pruebas se borraran, o que manos complacientes las ocultaran. Cynthia miró a Rafael, y con esa mezcla de determinación y cansancio que ya le resultaba familiar, le dijo: «Yo puedo volver. Lo haré por la noche, por la entrada de servicio. Tengo un camino que nadie nota. Pero si lo hacemos, no habrá marcha atrás. O encontramos el disco o perdemos la oportunidad». Rafael observó su rostro. No había nada de lástima en él. Tampoco orgullo. Había una profesionalidad fría que no necesitaba ser celebrada. Él le ofreció algo que no cabía en cheques ni títulos. «Si lo recuperas, garantizaré que lo tengas todo lo que precises», dijo. «No como recompensa, sino como reparación. No quiero que esto quede en palabras». En ese instante, mientras los relojes marcaban las horas con dedos de vidrio, la determinación de Cynthia se convirtió en promesa y en riesgo compartido. Sabían que, para recuperar la evidencia, tendrían que moverse en la frontera entre prudencia y decisión. También sabían que la presencia de una figura como el Capitán Miles podía convertir la operación en un callejón sin salida. La noche antes del intento de recuperar el drive, esa noche que no sería la última palabra sino el umbral, Rafael no pudo dormir. Recorrió mentalmente cada lugar que había pisado en la casa, cada conversación que había tenido con Lauren en los últimos meses, cada gesto de Evan que ahora podía reinterpretarse como cálculo. ¿Había señales? Quizá. ¿Habría sabido leerlas a tiempo? No. La culpa le quemó más que el miedo. Cynthia lo encontró en la cocina, mirando una imagen de la mansión en su teléfono, la foto que Rafael había tomado semanas atrás. Ella se acercó sin ruido y le dejó una taza de té en la mano. Sus dedos robaron calor mientras Rafael intentaba ensamblar valentía. «Si lo hacemos», dijo ella con voz apenas audible, «será en la noche del martes. La fiesta benéfica de la semana que viene puede servirnos de telón. La atención estará afuera. Dentro, hay menos gente. Menos ojos». Rafael apretó la taza hasta deformarla. El plan ya tomaba contornos. No habría cámaras, o al menos eso esperaban. Lo que sí habría era riesgo, y la posibilidad de ser descubiertos por alguien que nunca olvidarían. Pastor James los miró con una mezcla de oración y cálculo. Nurse Kayla preparó un kit con las muestras, asegurando duplicados, sellos y pruebas de cadena de custodia. Todos se movieron como si una vida dependiera de su precisión. Esa fue la última imagen con la que se fue a la cama. Manos de diferentes mundos unidas por la necesidad urgente de la verdad. Rafael supo, mientras el viento golpeaba las ventanas, que su vida había cambiado. No solo por la traición, por la alteración de su confianza y por la plantilla moral que Cynthia le ofrecía: vigilancia, discreción y una inquebrantable ética práctica. No podía comprar esa lealtad. Solo podía aceptarla con la promesa de aprender a ser menos ciego. Aún quedaba por resolver. La fragilidad de la cadena de custodia, la posibilidad de que el Capitán Miles interviniera, y la incertidumbre sobre si un agente federal respondería con la rapidez que necesitaban. Todas eran piezas que, unidas, formarían el siguiente movimiento. La sensación no era de alivio, sino de tensión contenida. La calma antes de una ejecución que podía ser impecable o fatal. En la madrugada que precedía la noche del plan, Rafael se levantó una vez más y miró la foto de Lauren en su teléfono. En ella, su esposa sonreía con esa cortesía práctica que ocultaba tantas capas.
No hubo lugar para la ternura. Solo la determinación fría de quien debe enfrentar a su propio hogar. Se vistió sin prisa. En el porche, Cynthia aguardaba con su abrigo y un bolso que ocultaba más de lo que parecía. No habló. Sus ojos decían que ya no había vuelta atrás. Rafael entendió que la decisión de ir a recuperar el disco era un paso que abriría la puerta a la verdad y a la exposición, pero también a la posibilidad de que su familia se partiera por siempre. Mientras cruzaban la ciudad en direcciones distintas, Cynthia, a sus calles, Rafael, a un hotel discreto, la nieve dejó de ser blanca, y se volvió el aire helado que limpia y también que castiga. El plan estaba listo sobre el papel: conservar pruebas, recuperar el disco, contactar a una autoridad externa y exponer lo ocurrido en el menor teatro posible. La tarde del martes, horas antes de que debieran actuar, ocurrió algo que nadie esperaba. Una llamada anónima a la iglesia preguntando por un tal Rafael y preguntando, con demasiada precisión, por qué alguien se había retirado de la casa la noche anterior. Pastor James colgó el teléfono con la frente marcada por preocupación. No reveló más. Guardó el número en un cajón y miró en silencio a los demás. «Alguien nos observa», dijo simplemente. El peso de la vigilancia recayó sobre ellos como una sábana oscura. La certeza de que alguien en la comisaría o en la propia casa conocía más de lo que debía se convirtió en una presencia física. Cynthia sintió la garganta seca, no por miedo sino por la responsabilidad de lo que haría en unas horas. Rafael, por primera vez, aceptó que su vida podía necesitar la valentía de otros, y que no podía comprar ni fabricar esa valentía. En la pequeña cocina donde todo había comenzado a desnudarse, los aliados se prepararon para una noche que podría decir más de la verdad que todas las confesiones públicas. Al caer la tarde, mientras la ciudad encendía sus luces y las calles se llenaban de la falsa calma de un viernes cualquiera, Rafael fue consciente de que la próxima hora podría definir su porvenir. No sabía si sería redención o desgarro, pero sabía tres cosas con la claridad de quien ha sido traicionado: que la verdad necesitaba testigos, que la justicia no siempre se presentaba con uniformes impecables, y que a veces, los que menos esperan se convierten en los custodios más firmes de la vida. No era una promesa de finales felices, era un aviso. La próxima noche decidiría si la evidencia podría vencer a la complicidad. Y en eso, la figura pequeña de Cynthia, segura y resuelta, brillaba más que cualquier cristal navideño. En su bolso, el pendrive aguardaba. En su corazón, la certeza de hacer lo correcto. En la casa grande, un batido verde seguía intacto sobre la encimera. En algún rincón, Loren y Evan se movían con la confianza de quien cree tenerlo todo controlado. La madrugada comenzó a cerrarse sobre ellos. La ciudad suspiró, y la historia, apenas desplegada, se inclinó hacia un movimiento que definiría si la verdad podía ver la luz, o si un entorno de poder lograría sepultarla para siempre. La madrugada se cerró con un frío que no solo calaba los huesos, sino la memoria de lo que esa casa había sido. Un lugar donde las risas se mezclaban con decisiones capaces de romper una vida. Cynthia esperó hasta que el silencio fue una pared. Sin sirenas, sin voces. Y salió a la calle con el abrigo apretado. No era su primera vez entrando a esa casa. Lo sabía todo, desde los respiraderos del sótano hasta el reloj de la oficina que Lauren siempre miraba antes de contestar una llamada importante. Esa familiaridad no era atrevimiento. Era la llave que les podría devolver la verdad. Había considerado pedirle a Rafael que la acompañara, pero él debía permanecer fuera de la órbita de la policía local y de los ojos que buscaban cualquier movimiento inusual. Su papel, aquella noche, era otro: ser la cara visible de la acusación cuando la hora fuese la correcta. Cynthia, en cambio, conocía los pliegues donde no había cámaras ni curiosos. Se acercó por la entrada de servicio, se pegó a las sombras y caminó con la marcha de quien ha repetido 1000 veces una misma rutina doméstica. El corazón le latía con la normalidad de la tensión contenida, no por miedo infantil, sino por una responsabilidad que tomaba en serio. Dentro, la mansión respiraba el mismo aire que la había traicionado. La chimenea dormida,
el brillo de las copas vacías, el aroma que ahora le parecía a Cynthia, una mezcla de limpieza y artificio. Subió al apartamento de la oficina como quien sube a un palco que conoce, sin estridencias, sin prisa. Encontró la caja fuerte detrás de un doble forro en la estantería. La reconoció por una pequeña muesca en la madera que siempre pasaba desapercibida. Abrió el despacho con manos temblorosas, y la suficiente calma para que la falta de temblor mismo fuera la alarma menos sospechosa. El disco estaba donde Cynthia lo esperaba, dentro de una carpeta, envuelto en una funda oscura. Al sostenerlo, notó el peso de la evidencia como se nota una pieza que, si se coloca en su sitio, puede hacer caer una estructura entera. No hubo fanfarria. Hubo, en cambio, un impulso de prudencia. Guardó el disco en una funda aislante, lo disimuló entre ropa que parecía inofensiva, y salió por el mismo camino por el que había entrado, sin carreras, con la naturalidad de quien ha hecho ese gesto muchas veces antes. El peligro no fue la puerta principal ni las cámaras, fue un taconeo tardío que rompió la pauta. Cynthia se pegó a la pared. Por el pasillo cruzó Evan, con un abrigo sobre el brazo, hablando por teléfono con la despreocupación de quien cree no tener motivos para temer. La distancia entre ellos se hizo estrecha como una cuchilla. Evan volvió la cabeza, sus ojos buscaron la presencia de alguna persona. La mirada rozó a Cynthia, pero no la fijó. Se detuvo a 2 metros, susurró algo al auricular, y siguió. Cynthia exhaló sin darse cuenta. Cada paso que lo separó fue un latido más de alivio. Sabía que Evan era capaz de calcular consecuencias. Su actuar, esa noche, podía ser imprevisible. Por eso había elegido el silencio y la calma. Había aprendido que la tensión malgastada del teatro del coraje solo atraía miradas. Al salir, la nieve ya empezaba a fundirse bajo la luz amarillenta de las farolas. Cynthia se dirigió a la iglesia con la sensación de que el mundo, por un momento, dependía de un disco y de la paciencia de unos pocos. Al llegar, introdujo el original en manos del pastor James, quien lo recibió con la mezcla de religiosidad y práctica que lo hacía sólido. Su única fe era en los hechos. Mientras tanto, Rafael esperó en un hotel discreto, con la radio encendida a volumen bajo. Cada minuto le parecía una eternidad. No por justicia mediática, eso lo evitaban, sino por la idea de que cada segundo sin el drive original era una oportunidad para que una mano amiga de la casa borrara lo que necesitaban probar. Pensó en Lauren. La imagen que siempre tuvo de ella se deshilachaba en recuerdos que ahora sonaban falsos, como un disco rayado. Pensó en su hermano y en cómo, quizá, sus gestos siempre habían estado calculados para sobrevivir a costa de otros. No hubo rabia que bastara. Hubo una tristeza larga y punzante. El teléfono del pastor vibró en un bolsillo cuando Cynthia llamó para decir que había regresado con la pieza. La reunión fue breve. Revisar el disco. Confirmar que la copia que tenían coincidía temporalmente con lo que Cynthia recordaba. Almacenar el original en 2 lugares distintos y preparar el plan para la presentación. Todo debía ocurrir en público, donde la presión de los testigos fuese un seguro contra la manipulación. La decisión fue una cena benéfica que Rafael organizaba, la más grande del año, con la casa llena de rostros conocidos. El escenario perfecto para revelar la verdad sin convertir la exposición en teatro de venganza. El día de la cena, la mansión volvió a encender sus luces. Esta vez, sin embargo, había más tensión que brillo. Los invitados llegaron con vestidos largos y corbatas impecables. Las conversaciones eran un rumor de cortesías. Al otro lado del salón, Lauren se movía con la elegancia que siempre había practicado, su sonrisa medida como un escapulario. Evan flanqueaba la sala como un alumno perfecto de su propia frialdad. El capitán Miles, vestido con un traje de gala, se situó entre rostros que lo veían como puente entre orden y poder. Su presencia, para quienes sabían, era una sombra que dificultaba cualquier movimiento sin una prueba concluyente. Cynthia, entre bambalinas, se mantuvo invisible. No era su intención brillar. Usó un abrigo protegido por el pastor James. En su bolso, el pendrive y las copias de la muestra esperaban su turno. Nurse Kayla,
con una pulcritud que no necesitaba corbata, había preparado un sobre con el informe del laboratorio y una carta dirigida a la Oficina Federal que confirmaba la toma de muestras y la cadena de custodia. Todo estaba listo para lo que venía. Rafael, con el rostro marcado por la noche de insomnio y la culpa que ya no ocultaba, subió al podio para dar unas palabras sobre la causa benéfica. Habló del trabajo que su fundación hacía, de la idea de comunidad, de abrir puertas. Mientras lo hacía, miró la sala hasta encontrar a Cynthia. Sus ojos se encontraron en un instante que no necesitó palabras. Fue allí donde ella comprendió que la verdad debía romperse en un lugar donde nadie pudiera decir que era una trampa, el corazón de su propia generosidad. Cuando la subasta terminó y las copas se agotaron, el silencio que precedió a la presentación fue un pulso contenido. Rafael agradeció, pidió 2 minutos de concentración y pidió al anfitrión de la segunda parte que cediera el micrófono. Su voz tembló al principio, no por arrepentimiento teatral, sino por la conciencia de que hablar implicaba destruir una familia entera. Pero sabía que la verdad era más que un acto. Era un deber ante la vida. Esta noche, dijo, voy a compartir algo que no me enorgullece, una traición. No lo hago para el espectáculo. Lo hago porque, si hay una lección que merece salir de esto, es que nadie debería morir en silencio mientras los que podrían ayudar calculan el coste. Un murmullo recorrió la sala. Lauren, a pocos metros, mantuvo su sonrisa. Esa coraza de diplomacia que ocultaba todo. Evan no cambió su expresión. El capitán Miles miraba hacia la puerta con una calma que, a alguien atento, le resultó fría. Rafael hizo una señal. Vídeo y pruebas. Pastor James entregó el pendrive a un agente federal que había ordenado estar presente tras la llamada previa. Un hombre de rostro curtido, de traje discreto, que no había venido por la filantropía, sino por la obligación de la ley. Tomó el dispositivo, lo conectó a una pantalla que, en cuestión de segundos, llenó el salón con una imagen que no admitía muchas interpretaciones. Lauren acercándose a la mesa de la cocina, su mano mezclando algo en el vaso que más tarde se serviría al anfitrión. La sala guardó el aliento. La imagen no gritó juicios, mostró hechos. Los rostros que asistían, acostumbrados a sus propias verdades, ahora veían la escena de una persona que pensaba que su íntima gestión quedaría oculta, tras confianza y privilegio. Hubo un ruido ahogado. Algunos convidados cubrieron sus bocas con la mano. Nadie atacó. La evidencia no pidió reacciones viscerales, pidió procedimientos. El agente federal, con voz firme y ceremoniosa, anunció que la grabación formaba parte de pruebas que, junto con los resultados del laboratorio y la muestra custodiada, establecían una causa probable suficiente para proceder. En la platea, Lauren palideció. La máscara de serenidad no era impermeable a la imagen que la conectaba al acto. Evan, instintivo, buscó la salida para escapar de la sequedad de los ojos ajenos. Fue entonces cuando el capitán Miles se levantó con la intención de mediar. Quizá creía que su intervención despejaría el ruido. Su paso fue calculado, su voz inicialmente conciliadora. Habló de procedimiento, de calma, de justicia con pasos correctos. Pero el agente federal, sin levantar la voz, expuso la cadena de custodia, la veracidad de las muestras y la obligación de proceder con arrestos cuando la evidencia exigía interposición. Miles calló porque la evidencia, esa noche, parecía haberse blindado contra favores. Lauren intentó hablar, aplacar el murmullo con frases ensayadas. No le dieron oportunidad. Policías federales entraron en la sala con discreción y profesionalismo. No fue una escena de humillación sino de cumplimiento. Se acercaron a Lauren y a Evan, leyeron sus derechos y colocaron esposas con el cuidado de quien no pretende espectáculo. Algunos invitados se apartaron. Otros miraban con una mezcla de piedad y justicia. Rafael sintió el peso, no de la victoria, sino de la pérdida, la caída de su familia, la fractura definitiva de lo que había sido su intimidad. Cynthia permaneció en la penumbra hasta que la situación se volvió tangible. Cuando la audiencia empezó a aplaudir con una incredulidad que no era aún celebración, Rafael buscó su mirada,
y la llamó al escenario. No lo hizo como un pago, ni como una entrega paternalista. Lo hizo como quien reconoce que una vida fue salvada por una convicción firme. Sin Cynthia, dijo, esto no habría salido a la luz. No por dinero, no por orgullo, por integridad. Hoy no puedo ofrecer más que mi palabra y mi protección. Y mi mano, si quiere tomarla. Ella subió. No fue una escena de agradecimiento teatral. Fue un reconocimiento en voz alta. La gente aplaudió, pero la ovación no llenó el hueco que había quedado en la mesa familiar. Cynthia, con la serenidad de quien no buscó fama, agradeció en voz baja. No pidió nada. Sus ojos pasaron por Rafael con una mezcla de elección y deber. El agente federal, tras asegurar la cadena de custodia, anunció que el caso sería llevado a la fiscalía. Preguntas y declaraciones seguirían. El capitán Miles, rodeado por murmullos, no fue arrestado esa noche. Su implicación era por ahora objeto de investigación. Nadie celebró su sorpresiva neutralidad. Rafael, entre la multitud, se dio cuenta de que la justicia tenía un ritmo propio, y que su papel no era hacer venganza pública, sino cooperar con la verdad, que ahora tenía la fuerza de la prueba. Después de las sirenas y las órdenes formales, con la mansión vaciándose de invitados y la nieve derritiéndose en charcos brillantes, Rafael buscó a Cynthia en el vestíbulo. Le tomó las manos con esa urgencia que no pedía permiso. «No sé cómo agradecerte sin que suene a pago», murmuró. Ella le sonrió con una dureza suave. «No lo pida como pago», respondió. «Pídalo como constancia. Y cumpla. Proteja a quienes arriesgan por los demás». Rafael entendió entonces que su reparación debía ir más allá de titulares. No se trataba solo de resarcir con cheques, sino de transformar su poder en algo que funcionase distinto. Un gesto simbólico fue la oferta que le hizo. Un empleo estable con título y dignidad, acceso a recursos para su familia, la posibilidad de elegir dónde vivir sin depender de la caridad. No fue un rescatarla con lástima, fue ofrecerle autonomía y seguridad para que su presente dejara de depender de favores. Cynthia aceptó, no como quien toma una limosna, sino como quien define el siguiente capítulo de su vida, con la misma decisión con la que había guardado la muestra. Con conciencia. Con el tiempo judicial que siguió, la ciudad examinó la historia. Hubo titulares, sí, pero también procesos. La fiscalía presentó cargos. La evidencia fue desmenuzada con cuidado, y, en las investigaciones que siguieron, emergió la complejidad de las redes de poder que suelen devolver favores en forma de empleo, sonrisas y complicidad. El capitán Miles fue llamado a declarar. Su papel se investigó con cuidado. La justicia, lejos de la inmediatez de la venganza, avanzó con la paciencia de un hilo que se desenreda hasta hallar su extremo. En los meses que siguieron, Rafael cambió su agenda. Donó parte de su tiempo a la supervisión de su fundación, pidió auditorías, y creó una comisión de ética que nunca antes había considerado. No fue solo para limpiar su nombre, sino para que algo como aquello no se repitiera bajo su techo. Su relación con la familia se rompió con la honestidad de quien no pretende reconstruir lo que está irremediablemente dañado. El perdón, si llegaba, sería lento y con pasos claros. Cynthia recibió el reconocimiento público, y con él, la privacidad que eligió. No quiso cámaras todo el tiempo. Quiso poder elegir su vivir con autonomía. Se mudó a un pequeño apartamento propio con ayuda de Rafael, pero rechazó el título de directora que él quería darle sin consulta. Prefirió definir su rol paso a paso. Abrió, con su nuevo salario y la capacitación que le ofrecieron, la posibilidad de formarse y de trabajar en proyectos comunitarios que la llenaban. No quiso ser objeto de caridad, sino la arquitecta de su propio destino. Rafael, mientras tanto, aceptó la responsabilidad pública que la humillación le había impuesto. Aprendió a escuchar más que a comprar soluciones. Su fundación comenzó a financiar programas de ética empresarial y apoyo a empleados que enfrentaban vulneraciones dentro de grandes casas y empresas. No fue una redención completa, esa palabra suena a absolución automática, pero fue un esfuerzo real por reparar. En el tribunal, Loren y Evan afrontaron las consecuencias legales. No hubo escenas de escarnio televisado. Hubo un proceso que,
aunque doloroso, siguió las reglas que supuestamente protegen a todos. Las verdades, cuando llevan pruebas, se sostienen. Rafael asistió a parte del juicio, no por venganza, sino por la necesidad de que la verdad fuese escuchada en cada sala donde antes había sonreído con impunidad. La ciudad, curiosa, comenzó a mirar más de cerca a sus poderosos. No por caza de brujas, sino por la constatación de que nadie es invulnerable a la traición del propio entorno. El gesto de Cynthia, en su cotidianidad, inspiró a otros trabajadores a documentar irregularidades, a pedir espacios de seguridad y a exigir que la dignidad laboral no sea objeto de ceder por la comodidad de los de arriba. No fue un cambio inmediato ni total. Fue, en su medida, una fisura que dejó entrar aire. Una tarde, meses después, Rafael y Cynthia se encontraron en la misma iglesia donde todo había empezado. Pastor James oficiaba con la tranquilidad de quien ha visto tanto dolor como milagros pequeños. No hicieron discursos, compartieron un café. Rafael le ofreció a Cynthia la llave de una van que usaría para sus proyectos comunitarios, un transporte digno, pagado por la fundación, que ella aceptó como herramienta, no como gracia. «Prometo que la usaré bien», dijo ella. «Yo prometo que haré lo necesario para que nadie vuelva a sentirse desprotegido en una casa que llevo mi nombre», respondió él. Sus promesas no sonaron grandilocuentes. Sonaron a dos personas que habían pasado por la fragilidad y habían decidido no volver a la ceguera. La historia no terminó como un libro donde las heridas cicatrizan con etiquetas. Terminó con la conciencia de que la verdad exige pruebas, y las pruebas exigen valentía, y que la gratitud debe transformarse en responsabilidad real. Esa noche, antes de irse, Cynthia se quedó unos segundos mirando al altar. No por religión exclusiva, sino por la fuerza de un lugar que había dado refugio cuando la ciudad quizá hubiera preferido mirar hacia otro lado. Se dio cuenta de que la riqueza de alguien no lo protege automáticamente de la traición, y que a veces, los que menos tienen son los que más ven y los que más actúan cuando la vida pende de un hilo. La historia de aquella Navidad quedó marcada en la memoria de un grupo reducido que supo moverse con discreción y con rigor. Cambió vidas, sí, pero sobre todo moduló una lección. No confíes ciegamente, pero tampoco te resignes a no actuar, y que la verdadera riqueza, esa que transforma, es la que toma la forma de responsabilidad y cuidado. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que creas que necesita escuchar sobre lealtad y sobre cómo la atención a los invisibles puede salvar vidas. Y dime en los comentarios, si te encontraras en la situación de Rafael, ¿a quién confiarías la verdad?